Esta mañana vamos a platicar aquí en el estudio de Excelsior Televisión con Estefanía Medina Rubalcaba. Ella es cofundadora y directora de Tojil Asociación Civil, con quien hablaremos precisamente de todo este tema de Rosario Robles y su comparecencia en las últimas horas en el Reclusorio Sur. Estefanía, bienvenida. Buenos días. Martín, buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta. Ustedes como asociación civil, ¿por qué están dentro de todo este proceso? Y además tengo entendido que ustedes formaron parte de todos los datos que se aportaron a la investigación que se hizo sobre lo que hoy se conoce como la estafa maestra, junto con otra asociación que tiene que ver también con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿verdad? Sí, justamente como bien lo acabas de comentar hace un momento, toda esta investigación derivó de la investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político, y lo que nosotros detectamos en nuestra alianza como organizaciones con Mexicanos contra la Corrupción es que hasta el año pasado, pese a que el hecho era completamente conocido, pese a que se había mucho escándalo, por así decirlo, a nivel mediático, no se contaba con información de que existiera una investigación penal que la Fiscalía, en su momento la Procuraduría, estuviera siguiendo del asunto. Entonces, en septiembre de 2018, como organizaciones presentamos una denuncia donde se explicaron casos, como tú bien lo acabas de referir, tanto de Sedesol como de Sedatu, con los posibles montos desviados, así como evidencia que principalmente eran estas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, donde pues se evidenciaba que esto había sido una gran red de corrupción, en donde no solo habían intervenido funcionarios públicos, sino también empresas, directivos de empresas, notarios, que muchas se descubrieron que eran fantasma, ¿no? Entonces abren una investigación que es esta, la 1345, la que hoy nos tiene en este tema, digamos, en el ojo del huracán, 1345 de 2018 de esta subprocuraduría, y nosotros lo más importante de esta investigación es, como tú bien comentabas, de los delitos. Nosotros ahí referimos que se debía investigar cohecho y ejercicio abusivo de funciones, es decir, que no debía cerrarse la investigación a, digamos, fraccionar qué había hecho cada quien en lo particular, sino que debía investigarse como una completa red de corrupción. Correcto. Y a partir de ello justo ubicar pues principalmente a dónde fue a dar el dinero, quién fue beneficiado por estos recursos y qué concierto habría entre particulares y privados. Contrario a lo que nosotros denunciamos, ahí la Fiscalía ha cerrado esta investigación, como lo acabas de comentar, a un ejercicio indebido del servicio público, y limita con ello el marco de acción de la exsecretaria y lo disecciona de los otros servidores. ¿Te das cuenta? Va como por actos muy específicos. Sí. Y creo que esto es muy negativo para todo el país, porque al final la vinculación a proceso, que se definirá en este caso el lunes, es importantísima en un procedimiento penal porque fija los hechos. Es decir, ya con los hechos que se determinen ahí, aunque después pueda calificarse diferente el delito, los hechos ya no pueden variar. Y si hoy los hechos que se le imputan es no revisar o no supervisar adecuadamente, eso nos va a limitar mucho la investigación. Porque además es considerado un delito no grave, por lo cual no hay pena de cárcel y ella puede seguir su proceso en libertad, ¿no? Fíjate que ese también es hasta cierto punto otro mito, porque lo que sí permite, no tiene el ejercicio indebido una medida cautelar de prisión oficiosa, es decir, que no está obligado el juez a imponerla de manera automática, pero sí existe la posibilidad de que la Fiscalía pida una prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir? Si la Fiscalía señala al juez que hay datos para que podemos advertir que la señora podría darse a la fuga, que podría obstaculizar la investigación, lo cual es muy lógico en este caso, porque si partimos de que ella era básicamente la jefa de todas las personas que estaban en esa secretaría, pues podría generar actos que obstaculicen la investigación.
o en su caso afectar víctimas, testigos de la comunidad, que creo no es el caso. Aquí con esos elementos se le acredita al juez que se necesita una medida cautelar para precisamente garantizar estos fines del proceso, y una de las medidas cautelares que podría pedirse es justo la prisión preventiva. Y algo de lo que más sorprendió el día de ayer en la audiencia es que la Fiscalía no señaló absolutamente ninguna medida cautelar para solicitar, ni siquiera una menos grave, ni mucho menos la prisión, siendo que podría hacerlo. Entonces aquí empiezan a surgir las dudas, ¿por qué la Fiscalía está construyendo este caso tan endeble y con tan poca fuerza, digamos, ante la... Hay algo también que hay que resaltar, Estefanía, que es... Tojil es una asociación civil que cooperó con aportación de información e investigación que ustedes realizaron para hacer más robusta esta acusación y sobre todo pues que hoy tenga este hecho pues repercusión penal, por decirlo así. Bueno, a ustedes el juez no les ha permitido fungir como víctimas del delito. Exacto. Nosotros, ¿qué ha pasado? Desde que presentamos la denuncia y referimos que en este caso una organización de mexicanos contra la corrupción debía tener esta calidad de víctima. ¿Qué significa que tiene la calidad de víctima? Es muy importante a nivel procesal porque vas acompañando todo el momento, puedes pedir evidencia, puedes aportar evidencia, puedes estar en la audiencia. O sea, eres parte del juicio. Eres parte del juicio. Y por eso es que nosotros, en una interpretación de lo que hoy prevé la ley de víctimas, que dice, cuando el delito afecta no solo un bien individual, sino un bien colectivo, es posible que organizaciones de la sociedad civil representen este bien colectivo. Evidentemente, al tratarse de un hecho de corrupción que afecta a toda la colectividad, pues una organización que tiene como fin combatir la corrupción y la impunidad, pues puede representar el caso, máxime que tiene toda la información respecto de la información periodística. Lo pedimos así, la Fiscalía nos niega en una primera instancia este carácter, dice no te doy acceso, no te doy copias, no te dejo colaborar con la investigación. Llevamos esto ante un juez federal porque es posible controvertir esto y nos toca el mismo juez de la audiencia de ayer, el juez de el juez que está llevando el caso de Rosario Robles es el mismo juez que a ustedes les niega ser parte de todo el proceso. Exactamente. Contra esa determinación nos fuimos a un juicio de amparo, ya se resolvió un juicio de amparo en sentido negativo y estamos ahorita en la revisión de juicio de amparo que va a tribunal colegiado y hasta en tanto se define esa situación, se podrá tener claridad si tenemos parte o no. Como antecedente te cuento algo muy interesante. En esta únicamente Tojil generó una investigación similar contra los fiscales de caso Duarte y aquí nos negó igual un juez de control, pero obtuvimos ya un primer amparo favorable, que es un amparo histórico en el país, en donde un juez de amparo dice, claro que esta organización civil debe ser considerada como víctima y ordena que se nos dé un acceso a la investigación. Entonces ya hay un precedente. Al final del día, Estefanía, la sociedad organizada es víctima al final de cuentas, de hechos de corrupción o presuntos hechos de corrupción que están siendo juzgados, porque finalmente el deterioro que se le causa a la sociedad está precisamente en afectar recursos, dinero, que es de todos los mexicanos y que estos señores de la política se los llevan a la bolsa con una facilidad impresionante sin que haya alguna consecuencia penal por cometer ese tipo de delitos, ¿no? Exactamente, y como justo bien comentas, la importancia de que las organizaciones podamos participar en el proceso como parte es justamente evitar que sigan ocurriendo estas, pues no sabemos si deficiencias, si sean dolosas o sea incapacidad de la Fiscalía de poder argumentar y complementar un caso de manera integral y pedir las medidas necesarias, que es un caso pues de trascendencia a nivel nacional y que creo tiene toda la vinculación, como bien señalas, con los derechos humanos de todos los mexicanos. Estefanía, le agradezco mucho que nos
dé más información de cómo están participando estas organizaciones de la sociedad civil, que al final del día pues somos quienes resultamos afectados directamente, porque es dinero público, dinero del presupuesto público, que se lo roban quienes supuestamente están en sus manos dirigirlo a programas, en este caso de tipo social, y que lamentablemente estamos viendo desviaciones que hablan hasta de más de 5,000 millones de pesos. Estefanía, seguiremos pendientes de la actividad precisamente de Tojil, esta asociación civil que ha cooperado también con Mexicanos contra la Corrupción para que hoy esto que está pasando en los juzgados pues pueda realmente tener consecuencias y no se quede como siempre en la impunidad, ¿no? Muchas gracias. Y seguiremos atentos al trabajo que ustedes hacen allá en Tojil. Muchas gracias, buen día. Gracias, es Estefanía Medina Rubalcaba, cofundadora y directora de Tojil Asociación Civil.